Bienvenidos a esta nueva sesión de diseño cívico. En esta sesión hablamos de ciudad compartida. Entonces, aquí estamos entrando ya en el corazón de todas las reflexiones que hemos ido descubriendo a lo largo del curso para entender, digamos, ya cómo el diseño cívico, el diseñador cívico, esta nueva ciudadanía prosumer entra realmente a jugar, a ser protagonista de la ciudad. Creo que el concepto de ciudad compartida nos ayuda a entender realmente de qué manera todo esto va a ser posible, ¿no? ¿Cómo encaja? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los imaginarios de referencia? Quizá realmente, como a menudo quizá ocurre en los conceptos que hemos manejado a lo largo del curso, son como reiteraciones, ¿no? Decir que una ciudad es compartida, ciudad compartida, realmente es como repetir casi la misma cosa, ¿no? Una ciudad es necesariamente compartida, ¿no? Si no, no sería una ciudad. Pero bueno, en estos tiempos realmente lo más obvio quizá se queda más olvidado, entonces quizá es importante insistir en ello, ¿no? Incluso repitiendo ciertos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ciudad compartida. Esto tiene que ver con conceptos que hemos manejado, ¿no? Multipertenencia, adocracia, hemos hablado de urbanismo open source, hemos hablado de inteligencia colectiva situada, de institución hipervivencia, hemos hablado de democracia líquida y post representatividad, hemos hablado de inclusividad, de procomunes urbanos, muchas cosas, ¿no? Pero digamos, vamos a ver de qué manera todo esto encaja en una visión diferente de la ciudad, de la gestión de la ciudad y cómo nosotros podemos vivir esa ciudad. El primer concepto realmente ya lo hemos tratado, lo hemos manejado, pero digamos que es importante entender cómo cambia la perspectiva de representatividad. Nosotros, digamos, hemos entendido, nos hemos educado a esa idea de que realmente existen unas instituciones públicas que son, digamos, la referencia última de la gestión de un territorio, ¿no? Que de alguna manera representa a un territorio, ¿no? Entonces, una institución que representa totalmente a un territorio, ¿no? Entonces, todos los sistemas democráticos de votar a esas instituciones, a los representantes que luego gestionan esas instituciones y entonces toman decisiones sobre el territorio que de alguna manera esas instituciones representan, ¿no? La idea de una ciudad compartida, hablamos de ciudad, podríamos hablar también de territorios, para no olvidarnos, digamos, del ámbito rural, pero tiene que ver con que finalmente la institución entiende que la ciudadanía puede cogestionar ese territorio, puede responsabilizarse de ciertas cosas sin tener que pasar por un proceso de legitimización representativa, ¿no? Es decir, que la institución está legitimada, por un proceso democrático de votación, con lo cual una mayoría legitima ese grupo de personas que gestiona la administración pública, entonces el territorio. En el momento en que nosotros entendemos que podemos trabajar como institución pública con los ciudadanos, esos ciudadanos que colaboran en la gestión no son representantes de otros ciudadanos, ¿no? Sino que son ellos mismos una comunidad que se preocupa normalmente por un procomún, por un bien común, y quieren responsabilizarse entonces de
de su gestión, de su mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la administración pública reconoce esa capacidad de los ciudadanos de intervenir directamente en esos contextos, como puede ser el mantenimiento de un espacio público, de un parque urbano, la organización de ciertas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? En eso, entonces, entendemos que ya se puede ver concretamente qué entendemos por ciudad compartida, ¿no? Entendiendo que existe esa capacidad de protagonismo directo de la ciudadanía. Nosotros aquí estamos también llevando adelante una reflexión sobre cómo, desde un punto de vista profesional, nosotros entramos en esos procesos. Entonces, lo que ocurre es que la ciudadanía que se autoorganiza para desarrollar proyectos que tienen que ver con el territorio en el que habitan, puede disfrutar, digamos, del apoyo, del asesoramiento de personas con mayor experiencia en varios frentes. Digamos, hay una experiencia directa en manejar, por ejemplo, temas de concertación, temas de diálogo con la administración pública, y por otro lado, digamos, un conocimiento que no tenemos que olvidarnos que tiene que ver con una visión más amplia en cuanto a procesos urbanos o procesos de diseño, procesos de cuidado en el sentido de las personas, de cómo trabajar en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabéis, como el concepto de diseñador cívico agrupa muchos frentes, realmente un diseñador cívico puede tener diferentes facetas y tener, digamos, más desarrollado algunos u otros digamos, conocimientos, algunos quizá más en el proceso de diseño, otros más, como decía, en procesos de cuidado, otro que tiene que ver más con una visión global de los mecanismos urbanos y de gestión del territorio, otros tener, digamos, una visión más consolidada sobre procesos económicos, procesos sociales, etc., ¿no? Pero decíamos que la ventaja está justamente en esa capacidad de conectar todo ello y poner en común para luego redistribuir y facilitar procesos colaborativos. Entonces, bueno, decíamos que en este caso es interesante ver cómo es útil una figura profesional que interviene para simplificar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en algunos casos, y no hay que falsearlo, yo creo, en algunos casos es bastante probable que estos procesos son iniciados por algunos que podríamos considerarnos más profesionales o de alguna manera con personas que tenemos un conocimiento más profundo sobre mecanismos urbanos, ¿no? O por el hecho de que trabajamos sobre ello, nos preocupan más, detectamos más ciertos elementos y enseguida queremos activarnos para solucionarlos en nuestro propio territorio, ¿no? Creo que aquí encontramos un elemento clave, un elemento esencial, un elemento crítico, que es reflexionar sobre esa hibridación que hemos visto entre el papel de ciudadano y el papel de profesional, ¿no? Entonces, yo habito este territorio, reconozco ciertas cosas, ciertos problemas, me activo para solucionarlo. Entonces puede ser problemático a veces tener que presentarse como ciudadano o como profesional para luego conseguir un proceso exitoso, ¿no? Yo creo que es útil no ocultar nuestro propio conocimiento, ¿no? Nuestra propia capacidad profesional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente es evidente que en muchas situaciones nosotros nos podemos encontrar en esa situación de ser promotores directos de ciertos procesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que reflexionar sobre ello y mi visión es que no tenemos que esconder nuestro papel de profesional, sino que tiene que ser evidente, pero al mismo tiempo
tenemos que tener la capacidad de implicar todos los agentes locales para que realmente estemos desarrollando un proceso cívico, ¿no? Como también hemos explicado, por ejemplo, en la sesión del Civic Design Method, ¿no? Cómo implicamos a otros agentes, cómo hagamos para que el proceso sea inclusivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudad compartida, entonces creo que nosotros tenemos que jugar un papel muy importante también en generar, digamos, espacios de reflexión en colaboración, yo diría en este caso con la administración pública, sobre cómo llegar a esa conexión, a ese diálogo, a esa flexibilidad, a esa capacidad de diálogo y colaboración con la ciudadanía de una forma más eficaz posible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hagamos un paso, un paso atrás. Cuando hablamos de ciudad compartida, realmente podríamos tener en cuenta otros factores que ya están en marcha, como por ejemplo la economía colaborativa, ¿no? Es decir, la capacidad de generar nuevos procesos económicos que, digamos, implican procesos mucho más alargados que reutilizan recursos que normalmente tenemos, digamos, sin utilizar, ¿no? De hecho, esto se puede también asociar y conectar con la idea de la economía circular. Entonces, economía colaborativa tiene que ver con la capacidad que tenemos los ciudadanos de redescubrir ciertos recursos que tenemos sin utilizar y ponerlo a disposición para que otros los utilicen, ¿no? Realmente luego hay muchos modelos, algunos que realmente ponen literalmente en el círculo monetario estos recursos, es decir, que realmente se ponen a disposición bajo un retorno económico, por ejemplo, en euros, y otros que realmente lo que proponen son intercambios, ¿no? Pero estos procesos realmente lo que están haciendo es transformar la ciudad y cambiar ciertas dinámicas que no podemos no tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre cómo entender esa ciudad compartida. Por ejemplo, si nosotros a través de estos mecanismos somos cada vez más capaces de compartir, por ejemplo, un coche o de utilizar servicios de car sharing, de intercambio de bicis y toda una serie de servicios, realmente podemos ir viendo cómo la ciudad necesita de menos infraestructuras materiales y de una mayor capacidad de gestionar esos intercambios entre los ciudadanos, ¿no? Ahora mismo se están generando plataformas privadas que permiten esos intercambios, ¿no? Y son plataformas que se hacen cada vez más grandes. Y seguramente muchos habréis oído de las polémicas alrededor a lo mejor de Uber, que es quizás ha sido la más polémica. Y lo que yo quiero, digamos, trasladar de una forma muy clara es que, aunque siempre es muy difícil tener en cuenta esas polémicas, es que un diseñador cívico tiene que tener los conocimientos para poder evaluar de qué estamos hablando. Entonces, si hay plataformas como Uber que prácticamente lo que permiten es que cualquier ciudadano pueda utilizar su coche para básicamente desarrollar un servicio de taxi, nosotros como técnicos, como diseñadores cívicos, tenemos que tener criterios para evaluar qué conlleva ese fenómeno, ¿no? Entonces, hay muchos factores que están ahí y que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, estamos simplificando muchísimo más la capacidad de cualquier persona de ofrecer ese servicio, olvidándonos de licencias, olvidándonos de, digamos, corporaciones y sindicatos que a lo mejor gestionaban esas infraestructuras, ¿no? Esos servicios.
Y en este caso concreto, entonces también tener en cuenta que, por ejemplo, hablamos de empresas que posiblemente están casi siempre en Estados Unidos y que realmente ofrecen luego la base para que en otras ciudades los ciudadanos, las personas, entonces utilicen la plataforma para ofrecer ese servicio, ¿no? Pero la plataforma en sí, la plataforma digital, depende de una empresa que está en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente podemos ver como un montón de personas en conjunto dentro de una ciudad utilizan una plataforma que es gestionada fuera de ese territorio y ofrecen un servicio público que es determinante para esa ciudad, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos que interrogar sobre, ¿es estratégicamente interesante que la ciudad, sus propios ciudadanos y la administración pública no tenga control y no tenga, digamos, palabra sobre la gestión de esa misma plataforma? Es decir, simplemente la puede utilizar según las reglas y las intenciones que se definen fuera de ese territorio. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de una ciudad compartida, estamos hablando de cómo los ciudadanos empezamos a tener esa capacidad de influir directamente en el futuro de la ciudad, sea con proyectos cívicos en el que nosotros somos, como comentaba al principio, implicados como expertos para acompañar, incluso para promover, como comentaba, pero también nosotros tenemos que entrar en juego en la reflexión sobre la construcción de esa nueva ciudad compartida, de esa nueva relación entre los ciudadanos y la administración pública, las empresas, las universidades, no solamente en proyectos que muy claramente entendemos como proyectos cívicos, sino también sobre esa reflexión sobre servicios y nuevas dinámicas que transforman la ciudad, como son aquellos que promueve la economía colaborativa. Yo espero que esta reflexión sea clara, ¿no? Porque nosotros, digamos, podríamos podríamos, digamos, aportar mucho, yo creo, en la reflexión sobre cómo desarrollar nuevas plataformas digitales que permiten ese tipo de proceso. Reflexionar también desde un punto de vista ético, cuáles deberían ser las conexiones con las administraciones públicas, las empresas, las universidades y los ciudadanos. Es decir, que nosotros tenemos un papel clave en esa reflexión, en esa investigación sobre el futuro de las ciudades. Quizás, digamos, la palabra investigación todavía no la habíamos manejado mucho en este curso. Hemos hablado de aprendizaje, pero digamos, aquí quiero insistir en que si queremos realmente transformar la ciudad, es importante que nosotros hagamos ese trabajo de investigación, de reflexión, no solamente en los proyectos muy concretos de diseño cívico, de acción directa en el territorio, sino también en esos procesos que transforman el territorio de otra forma, ¿no? Y veis cómo aquí entra reflexiones que ya hemos hecho sobre cómo las plataformas digitales, como los nuevos paradigmas de la colaboración, como la reflexión sobre la cultura libre, el intercambio, pueden ser determinantes para definir una ciudad diferente, ¿no? Entonces aquí entran en juego muchas cosas de las que también hemos hablado, como pueden ser espacios de coworking, espacios de innovación, los famosos que también hemos comentado, que sabéis que son clave en la reflexión, en el trabajo en que incluso estáis haciendo, que son los espacios cívicos, cómo estos espacios se conectan con la administración pública, se conectan con las empresas, se conectan con las universidades, cómo tienen que funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los espacios cívicos es esencial en esa reflexión sobre las ciudades compartidas, porque necesitamos de un imaginario que nos ayude a visibilizar, a visualizar cómo y
donde realmente se concentran ciertas actividades que pueden ser transformadoras. Hay aquí dos elementos. Hay una especie de puntualización sobre una especie de momento de transición. Sabéis que incluso hay movimientos que hablan justamente de ciudades en transición. Y luego también reflexión sobre realmente en esa idea de ciudad compartida cuáles son los puntos que son esenciales, que son realmente transformadores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos dos momentos. Ahora mismo nosotros nos estamos moviendo hacia ciudades que son otra vez más compartidas, en el que nosotros los ciudadanos profesionales, ciudadanos prosumer, tenemos un papel esencial en el día a día, en la construcción, decíamos también, de la identidad local. Entonces hay una fase de transformación hacia llegar a un momento en que encontramos un nuevo equilibrio. Entonces, en esas dos etapas yo creo que los espacios, definir cómo funcionan ciertos espacios son clave, ¿no? Entonces, la reflexión sobre el espacio público y sobre esta idea de espacios cívicos es esencial. Entonces, bueno, esto es un poco en general, como habéis visto en esta sesión, hay mucho que queda por reflexionar. He insistido en esta idea de que tenemos que investigar sobre cómo un diseñador cívico realmente desarrolla también esta parte de investigación y cómo realmente tenemos que tener en cuenta los diferentes elementos que, como decíamos, configuran la transdisciplinariedad no sé si llamarla disciplina, no me gusta, digamos, que configuran, digamos, nuestro papel de diseñadores cívicos, podríamos decir. Empezar a reflexionar desde ya sobre las implicaciones de fenómenos de transformación muy amplios que están ocurriendo, ¿no? De cómo esta plataforma de intercambio, pues a lo mejor evitan que tengamos que construir grandes infraestructuras, por ejemplo, de autopistas, de otras grandes intercambiadores, sino que tenemos que ir cada vez más pensando en cómo realmente desde la investigación, desde las instituciones, la universidad, decíamos, las empresas, la administración pública, pensar en cómo se configuran microintervenciones, microinfraestructuras que simplifican la manera en que nosotros nos organizamos y pensar en cómo eso tiene que ver, decíamos, con los espacios cívicos que tratamos en el curso. Así que bueno, esta sesión, digamos que se queda más abierta también a la reflexión de cada uno para que podamos definir colectivamente justamente qué entendemos por ciudad compartida, ¿no? Que en el fondo también es un poco esa idea de aproximarnos a un territorio diferente en el que todos, digamos, aportan y en que ese factor humano en el que insistimos mucho a lo largo de este curso sea determinante, tenga su lugar, ¿no? Entonces se queda abierta, espero que podamos tener reflexiones también por vuestra parte. Yo entiendo que con el avance del curso y imagino también los diferentes ciclos en el que se va a repetir el curso, tendremos más reflexiones sobre este concepto.